Bueno, seguimos, ¿eh? Estamos en CX30, Radio Nacional. Estamos aguardando la presencia del doctor Rubén Flores de Arquevicius. Seguramente hay un inconveniente. Se me planteó que tenía algunos inconvenientes con su computadora. No sé si podrá hacer la conexión a través de su celular. Veremos. Ya mandó enlace Maxi Pérez, quien está con nosotros, a quien le agradezco un montón siempre su capacidad de trabajo, ¿eh? Está permanentemente atendiendo a todos los detalles. Bueno, me está corrigiendo muchos detalles en la salida al aire. A veces me dice, che, el solapero te olvidó el micrófono para abajo. Ah, sí, cierto. Bueno, esas cosas, viste que es la trastienda, ¿no? Trato de actuarte un poco como esto. Ah, sí, qué desastre. Entonces le digo, ay, qué horrible lo que es la vejez, qué desastre. Y entonces bajo el solapero y ustedes después me ven que tengo acá el micrófono porque a veces estoy muy aceleradamente, digamos, concentrado en lo que voy a decir y tengo el micrófono para arriba. Se escuchará, pienso yo que se habrá escuchado, ¿no? Igual. Mira, te voy a decir que te podés comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272, por donde estamos, @gmail también, es una línea de contacto con nuestro correo electrónico. Estamos ahora mismo en Facebook, ¿eh? Salimos por Facebook. ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes ya lo saben, en dónde estamos. En nuestro Twitter, @en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos Uru. Y por YouTube, mirán dónde estamos. Por aire, 11:30 AM, ¿no? Sintonizás ahí en la cantora, en la radio, que hoy se calculan que hay un promedio muy alto por internet, no te quepa duda. Yo creo que andaremos arriba del 60% de gente que nos escucha por internet, por la claridad del sonido, por la imagen luego, por lo que replican las redes. Además, debo agradecer profundamente, y es un honor para mí estar comprobando y sabiendo que, bueno, tenemos ya una multitud de seguidores, que el programa está, digamos que, provocando mucho interés, mucha expectativa, y estamos en decenas de miles, ¿eh? Decenas de miles. La última medición que nos dio Instagram, estamos arriba de los 30.000 por Instagram, que no es la plataforma que más trabajemos. Considera que es una plataforma de millennials hacia abajo, más bien, pero sí estamos mucho más arriba en Facebook, por ejemplo, y yo agradezco un montón la cantidad de seguidores y de grupos de Facebook que nos siguen, que cada uno de esos grupos tienen miles, miles de personas, decenas de miles de personas, algunos de esos grupos. Por lo tanto, no solo es un honor. ¿M? Si hay frases hechas, esta es una, ¿verdad? Pero es verdad, es una realidad. No solo es un honor, sino que es una enorme responsabilidad. Es dar examen todos los días. Ustedes no se crean que acá uno sale muy tranquilito y como si jugara en su casa o estás en el living. Acá yo salgo a dar examen y de pronto digo muchas cosas que son ciertas y otras que le puedo errar, me puedo equivocar. Pero lo que sí te puedo asegurar es que con profunda sinceridad intelectual, todo lo que traigo acá lo investigué, lo estudio, lo evalúo, hago un análisis previo, intento después volcarte una síntesis de esos análisis respecto a los grandes temas nacionales. Vaya que hay una experiencia impresionante en este programa para mí de ir colaborando, de ir formando parte de un proceso político-cultural que el país emprendió. Y más allá del gobierno, tiene que ver con todo lo que implica este nuevo gobierno, gobierno de coalición, que enfrenta muchos desafíos, que también comete muchas chambonadas, pero que tiene muchos aciertos. Y a la prueba está que hoy por hoy las consultoras le dan al presidente de la República y la gestión del gobierno en pandemia el 84% de aprobación. El 84% de aprobación, por supuesto que no es poca cosa. Es un dato muy significativo, muy importante, de acierto en ese tema y que evidentemente hoy le responde una población con los ánimos muchísimo más encendidos, no solo por la primavera, sino porque hay una notoria reactivación económica. Eso lo conversábamos con el economista Jorge Caumont. Se nota la reactivación económica, bajó la tasa de desempleo, vienen inversiones al país. Eh, Acá no se sufrió una restricción de las libertades, en verdad nunca. Hubo, sí, puntuales restricciones, como pasó en el mundo, estamos en pandemia, pero hoy por hoy ya prácticamente yendo a la normalidad de las actividades en todo sentido, los uruguayos, además con el éxito de la campaña vacunatoria, bueno, estamos experimentando
prácticamente la vida normal. Se vienen estos partidos de fútbol finales que se van a jugar en el Estadio Centenario. Se habla de un 80% de aforo en el mismo. Se habla de gente que, bueno, por miles, miles y miles van a alquilar propiedades entre 1.000 a 5.000 dólares. Se va a mover el sector inmobiliario, no te quepa duda. Se va a mover respecto también al turismo. Eh, por bajo que sea respecto a plenas temporadas de años de normalidad, bueno, hay un repunte respecto al año precedente. Hay muchos datos positivos y hay de los otros, y siempre en los otros datos está el sindicalismo ahí, ¿no? Metiendo la cuchara en ese plato y complicando las cosas. Después hablaremos de ese tema de los sindicatos, como ahora está pasando otra vez con el puerto. Vamos a entrar en contacto con Valentina Hughes. Sí, me dice Maxi, sí, sí, Maxi, te respondo al aire que sí. Vamos a establecer el contacto con Valentina. Evidentemente el doctor tuvo algún percance. Me manifestaba que tenía problemas de comunicación con la computadora. Bueno, yo voy a retomar este tema. Los presos de Domingo Arena. Hay una carta inclusive que se le va a enviar al presidente de la República. Hoy va a estar Mercedes Vigil argumentando sobre este tema en el programa de cuyo nombre yo no quiero pronunciarme, y porque es un programa que yo por salud mental no lo veo, por salud mental no lo veo. Pero bueno, capaz que hoy hacemos un esfuerzo, tragamos saliva, preparamos bien el estómago y escuchamos la exposición que va a hacer Mercedes Vigil, que va a entrar al lodazal de argumentadores. Bueno, hay dos creo que son, hay una argumentadora que es connotada militante del Partido Comunista de toda la vida, y van a ir por el lado del anecdotario, por el lado de la sensibilización, que lo que hace es pervertir el sentido real de este tema, el argumento verdadero, ¿no? Ahí está la falacia que se construye para construir un relato, porque claro, te van a hablar de cosas que a mucha gente que no conoce este tema, que no tiene por qué entenderlo, y bueno, se van a sentir muy asombrados, ¿no? Gente joven, pues se le va a hablar de torturas, de desaparecidos, pero evidentemente no se va a manejar en principio el contexto, ¿no? En principio el contexto, te repito, una guerra fría, no se luchó en ese caso desde el Estado contra delincuentes comunes, no eran delincuentes comunes, eran delincuentes políticos, pertrechados fuertemente por una potencia bélica y geopolítica de aquel entonces, como era la Unión Soviética, que estaban en el marco de una guerra fría, perpetrando una lucha inconsulta respecto al pueblo uruguayo, que inocentemente se veía envuelto en una campaña de sediciosos, de terroristas, que fueron capturados después y que se los veía, yo me acuerdo cuando era niño, se los veía a través de los comunicados de las fuerzas conjuntas cuando caían los cabecillas tupamaros, recuerdo. Bueno, de ese episodio ya que resulta prácticamente de la era del Cromañón, se sigue hoy insistiendo en la justicia y se sigue insistiendo a través de una fantasmagoría jurídica, con delitos de lesa humanidad que no pueden ser aplicados a los que, bueno, cometieron hechos delictivos en aquellas épocas. Por otra parte, parecía que Uruguay había saldado ese tema, que lo había resuelto por el lado del pacto del Club Naval y se había llegado después a esa ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, vinculada a esos supuestos crímenes desde el Estado, porque también se había hecho tabula rasa con los crímenes perpetrados desde la sedición, el terrorismo tupamaro, con la amnistía general y restricta. Y por otra parte, una ley muy pronta del gobierno de Sanguinetti planteó la reparación, inclusive patrimonial y laboral, para todos aquellos que estaban en el exilio, que formaron parte de aquellos episodios históricos y que podían recuperar su antigüedad laboral, su salario, su puesto de trabajo y también sus patrimonios si fueron afectados en su base patrimonial. Eso también ya fue reparado por el Estado uruguayo, ya fue, digamos, saldado. Y sin embargo, hoy tenemos personas que reciben pensiones como si fueran monarcas por generación tras generación, pensiones por ser víctima de crímenes de lesa humanidad. Cuando, te repito, nuestra nación, nuestro país no legislaba crímenes de lesa humanidad y suscribe el Tratado de Roma recién legislando a partir del 2002. El Estatuto de Roma entra en vigencia en el año 1998, pero la Corte entra en vigencia, es decir, lo que vendría a ser directamente la jurisprudencia en el 2002. En el 2002. Por lo tanto, tenemos que estar siempre repasando
estos temas que hacen precisamente a la República. Por eso yo intitulé esto, ¿qué república tenemos? ¿Qué república tenemos así? Bueno, así no tenemos república, no tenemos república, porque acá se están violando los principios cardinales, fundamentales, que consigna nuestra Constitución, principios republicanos, principios del Estado de Derecho. ¿Y qué tema, no? ¿Qué tema que en esta investigación surgió como duda, que es si realmente es constitucional esta, esta actual justicia penal que tenemos de acuerdo a lo que prescribe la Constitución de la República? Otro tema que yo dialogo mucho con un amigo es que sería también interesante hincarle el diente como país, como Estado, y operar transformaciones, digamos, importantes, profundas para el funcionamiento republicano, es si acaso está bien plantear que la inconstitucionalidad de una ley o de una norma sea reconocida por la Suprema Corte de Justicia y solo aplicada al caso concreto. Porque eso le da cierta voluptuosidad también a la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Y se puede jugar con esa voluptuosidad. Hay países en los cuales se determina que la inconstitucionalidad tiene efecto derogatorio, porque al comprobar el órgano máximo de un país, en este caso la Suprema Corte de Justicia, sus notables que integran el órgano colegiado Suprema Corte de Justicia, si comprueban que una ley o ciertas normativas de esa ley son inconstitucionales, bueno, deberían tener el efecto, entonces, erga omnes, es decir, el efecto general, oponible a todos nosotros, el efecto universal y permanente o perenne de la derogación de esa ley. Porque si se la reconoce como inconstitucional, ¿por qué aplicarla en la casuística, caso a caso, y se tiene entonces que acudir a la Suprema Corte de Justicia para establecer la inconstitucionalidad de la ley? Además, vos tenés una Suprema Corte de Justicia hoy y mañana tenés otra. Y según el lineamiento ideológico, velado o no tan velado, de pronto se contradicen las jurisprudencias. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo puede llegarse a eso, inclusive con esa voluptuosidad de la inconstitucionalidad aplicada sobre los casos concretos? Mirá qué tema interesante también para plantearlo a nivel legislativo, ¿no? Modificar el instituto de la inconstitucionalidad de la ley y que también sea otra de las vías de la derogación, porque en nuestro país se reconoce la derogación a través de una ley, ¿no? Una ley posterior a otra del mismo rango, si entran en contradicción, la ley nueva deroga la vieja, la anterior, por eso se legisla, ¿no? Por eso se hace una nueva ley, se legisla para derogar la anterior. Por eso ahora la LUC se legisló, y sin embargo la LUC prácticamente no deroga leyes anteriores, sino que agrega elementos. Por eso siempre yo hablo de que la LUC lo que hace es venir a tomar apuntes y hacer correcciones, como te hacía la profesora en el liceo. ¿Te acordás que te marcaba con rojo, esto está incorrecto, esto está incompleto, esto está bien, esto está bien, esto está incompleto? Bueno, eso está haciendo la LUC, es decir, está corrigiendo cosas que estaban mal formuladas, y al estar mal formuladas, carecemos ¿de qué? De institucionalidad. ¿Quién nos gobierna? En principio las leyes. Si no hay ley a aplicar, el voluntarismo de un gobernante, de un ministro, de un presidente, de un miembro de la corte, de un miembro de un tribunal, de apelaciones, lo que fuere, no puede gobernar, digamos, en ese sentido de aplicar el gobierno de la ley, porque no tiene ley. Por lo tanto, las leyes son el principio republicano. Y es ahí donde hay que atender qué calidad jurídica estamos teniendo. Y hoy está precisamente de modo sintomático en tela de juicio la calidad institucional de una ley que a mi criterio es de una altísima calidad institucional y que aún está, digamos, en el natural debe de toda experiencia humana, que es la experiencia de legislar, y en ese sentido, esta ley es perfectible. Y por eso siempre hablamos de que puede haber un modelo LUC 1, un modelo LUC 2, LUC 3, LUC 4. Es decir, hay que ir perfeccionando al Estado de Derecho porque la vida de los estados, como la vida de todos nosotros, es dinámica, es cambiante. La vida de la comunidad internacional es cambiante. Fíjate vos que antes del 98 no existía el Estatuto de Roma, no existía una Corte Penal permanente, no existía la concepción de los delitos de lesa humanidad, de los delitos gravísimos, que pueden tener jurisdicción internacional, siempre respetuosa de la legislación nacional y de la jurisdicción nacional. No había eso. Por lo tanto, hay muchas cosas que van cambiando. Por ejemplo, los TLC, hoy vamos a hablar de ese tema, los tratados de libre comercio, ya hace décadas que están implementados y que antes no existían, y así sucesivamente, nuevas modalidades del delito, por ejemplo, nuevos comportamientos sociales.
A raíz, por ejemplo, de la drogadicción instalada en el país, hay nuevos comportamientos y ahora surge una ley que está en diputados. Va a ser interesante también conversar con diputados el tema del tratamiento a los adictos, sobre todo de pasta base. Se está legislando sobre ese tema. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y entramos en contacto con la licenciada Valentina Hughes. Quédate ahí. ¿En dónde estamos?